Hola, muy buenos días. Un saludo para todos. A nombre del doctor Fernando Bolio y un servidor Iber Castellanos, les damos la bienvenida a esta sesión sabatina, cuyo objetivo es realizar una simulación del examen oral del Consejo para los que van a presentar el examen este año. Entonces es una dinámica de casos clínicos, preguntas, respuestas. En unos minutos van a llegar unos compañeros que van a fungir como sinodales, pero bueno, vamos iniciando con la dinámica. Bueno, antes que nada agradecemos a Astelas por el apoyo de los alimentos del día de hoy. Y ¿a quién quieres? El 2, ¿no? Un número del 1 al 6 que le guste más. 3. 3. Alejandro Haddad Sevin. Pásale. Pásale, Alejandro. Al podio. Si hay quejas, con ella. El que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, vamos a proyectar el primer caso. Lo que buscamos aquí, o sea, no les vamos a enseñar más de lo que ya saben. Realmente aquí lo que buscamos es que lleven una dinámica, un orden, porque el examen de consejo oral es otro boleto. Entonces, aquí lo que queremos darles tips. El doctor Patricio Cruz García, un amigo. Hola. Urólogo, está en el Hospital Adolfo López Mateos y también ha tenido experiencia como sinodal de consejo, entonces nos va a dar también mucha aportación en ese aspecto. Bueno, empezamos. Tenemos un paciente masculino de 64 años, labora como administrativo, originario de Ciudad de México. Antecedente familiar, madre con antecedente de diabetes mellitus, no tiene otro tipo de antecedentes heredofamiliares. Tabaquismo negativo, alcoholismo ocasional, niega toxicomanías. Tuvo antecedente de tuberculosis en 2009, recibió tratamiento supervisado, alérgico a penicilinas y tiene antecedente de una plastía inguinal en 2016. Niega transfusionales, niega traumáticos. En 2019 acudió por presentar sintomatología urinaria obstructiva baja. Tenía una disminución del chorro, se le dio un puntaje de 2, esfuerzo 2, intermitencia 3, nocturia 2 y presentaba en ese entonces una cifra de antígeno prostático de 11.4. A la exploración física encontramos signos vitales con estas. Bienvenido al doctor Sael Santana, también se acaba de incorporar, también él es urólogo oncólogo. Él tiene también experiencia como sinodal en examen de consejo, entonces también su participación es muy importante. Estos son los signos vitales. ¿Seguimos? O si quieres que nos detengamos, nos dices. Entonces tenemos un paciente consciente, orientado, abdomen blando, depresible, no doloroso, solo la cicatriz de la herida quirúrgica. Y a la exploración, continuamos. Genital, pene con meato central, prepucio retráctil. Al tacto rectal, esfínter normotómico, próstata blanda, enganchable, surco medio palpable, no sospechosa. Grado 1. ¿Qué nos puedes decir, Alejandro? Bueno, pues estamos bajo el contexto de un masculino de 64 años. En general, los antecedentes pues no son relevantes, excepto tal vez por el de la tuberculosis y el de la plastía inguinal, que viene con nosotros por un tema de síntomas del tracto urinario inferior, con un IPCC de 9. Y bueno, pues ante esto yo lo abordaría de forma general. En primera instancia pediría tal vez laboratorios generales, tratando de abordar el caso bajo el contexto de un crecimiento prostático obstructivo. Entonces le pediría en primera instancia una biometría. Acuérdense que en el examen de consejo lo menos importante es que ustedes lleguen al diagnóstico. O sea, que se sepan el diagnóstico, eso da igual. Porque aquí pues vamos a tener ya varias sospechas. Lo que los sinodales vamos a hacer es evaluar el conocimiento que tengan de cualquier factor que se esté presentando en el caso. Okay. Entonces, yo lo primero que te preguntaría es, en base a tus probables diagnósticos, uno de ellos es crecimiento prostático obstructivo, ¿qué nos podrías hablar en base a la relación que existe de factores de riesgo para crecimiento prostático?
Factores de riesgo bueno, en general los factores de riesgo serían pues inherentes al hecho de que es masculino, ¿no? Un tema ahí tal vez que pues en el contexto de pues en el hombre por temas de receptores androgénicos, testosterona, pues la próstata va a crecer. Esto eventualmente puede llegar a tener un componente pues obstructivo y que es justo lo que le está dando los síntomas. No ¿Y tiene cuáles alguna son otra las zonas de la próstata, doctor? Bueno, tenemos la zona periférica, tenemos la zona central, la zona de transición y una zona periuretral que también la he descritas por McNeil, que serían más o menos la zona. ¿Y de estas zonas dónde se da el crecimiento prostático? En la transicional, Y- principalmente. Ok. Entonces estás con un paciente de 60 años, ¿no? Me parece. 64. 64 años y síntoma crecimiento prostático obstructivo. En el consejo, lo que te dice Patricio es, aquí no importa que llegues al diagnóstico, aquí lo que nos importa o lo que le importa al consejo es que sepas abordar a un paciente de ciertas características y con cierta sintomatología. ¿Dieron el tipo de síntomas o preguntarías el tipo de síntomas? ¿Cuál es el score del IPSS y cuál es la importancia? Me sumó 9, que predomina de vaciamiento. Por la importancia radicaría en si los síntomas que él tiene pues es un componente de almacenamiento y vaciamiento, pensando en que pues la sintomatología como tal es más bien por un componente obstructivo como tal, o es más bien un tema de que está disfuncionando el vaciamiento como tal, y entonces está almacenando más orina y por eso los síntomas que tiene. Ok, entonces ya está en tu consultorio, ya te llegó con esos síntomas, ¿cómo lo vas a abordar? ¿Le vas a pedir una biometría hemática? No, le pediría laboratorios generales. En primera instancia le pediría laboratorios generales. ¿Pero por qué laboratorios generales? O sea, ¿de qué te va a servir una VH o unos tiempos de coagulación en este momento? No, bueno, en este momento para abordar lo general porque tiene antígeno de 11. Entonces, pensando en que tal vez la elevación del antígeno, o sea, sea una indicación posterior a biopsiar y estas cosas, pues sí lo abordaría de forma integral de una vez, para no estarle pidiendo pues seriamente laboratorios. Entonces le pediría a todos los laboratorios como de uno. Entonces, ¿qué quieres de estudio? En primera instancia la biometría, Biometría. normal. Pero ¿no te da para poner el hipervínculo? Ahí está. Bueno, la química ya con un componente obstructivo, pensando en que tal vez tenga alguna repercusión ya sobre el sistema, pues me fijaría un poco más en la creatinina, que está dentro de rangos normales. Le pediría igual un examen general de orina y urocultivo de una vez. Ok. Normal. Y bueno, bajo este contexto, un antígeno inicial de 11 estuviera como factores relacionados a que esté elevando el antígeno y le repetiría el antígeno para confirmar que sí es una elevación. Pero trae síntomas, ¿le darías tratamiento o ya? Sí, o sea, no, esto como primero laboratorios generales y después le abordaría los síntomas. Pero, por ejemplo, si ya tienes un antígeno elevado, ¿por qué lo podrías tener elevado? Pues hay distintas situaciones que lo elevan, la principal tal vez un tema de prostatitis, un tema de que, no sé, haya tenido relaciones sexuales, que sea un paciente que, no sé, ande en motocicleta, monta a caballo, como cosas que le ven de por sí al antígeno y por eso me está llegando así. Entonces le descartaría esos factores y le repetiría el antígeno para confirmar que sí efectivamente se trata de que esté elevado, pensando en posteriormente que esa indicación a biopsiar. ¿Cuánto te sube de antígeno la eyaculación? O sea, si eyacula el paciente la noche anterior, ¿cuánto te sube el antígeno? O sea, como para que consideres que esa es la causa de la elevación que tiene. No, o sea, no tengo el dato de cuánto te eleva, pero sé que te lo podría elevar. ¿Qué es lo primero que quieres descartar con un antígeno de 11 en un paciente de 64 años? Que no tenga un componente, o sea, un tema de cáncer de próstata. Ok, y que en base a tu exploración física, con un antígeno de 11, ¿qué es lo que vas a ir a buscar? El tacto rectal, pero en este caso es normal. Ok, es normal, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Cuál es la sensibilidad del tacto rectal para un cáncer de próstata? Muy alta. Si el tacto es sospechoso, más del 80% puede decir que es o sea, que tengas un nódulo ya fijo como tal, sospechoso, sí. Diría más del 80%. Pero en general, o sea, un paciente que le haces un tacto rectal, ¿cuál es? O sea, si tú le haces un tacto rectal, ¿a cuántos diagnosticas solo con tacto rectal? Porque acuérdate que ahorita está todo este debate y que ya sacaron nuevos estudios donde están diciendo que no debemos de hacer tacto rectal. Entonces no es muy alta. Tendría que ser si no es sospechoso, no es muy alta. Ok, pero ¿cuánto es? No sé. O sea, si no es sospechoso,
No, ¿Cuánto? o sea, hay un porcentaje, ¿no? Sí. Y eso es la respuesta en el consejo que tienes que dar. Entonces, ¿en qué porcentaje, doctor, el cáncer de próstata se da en la zona periférica? En cáncer, ¿qué porcentaje? Zona periférica en cáncer de próstata es el mayor porcentaje, más del 80% de los casos se dan en la zona periférica. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, vamos a ir preguntando en base a eso, ¿no? Una más, tiene antígeno alto. O sea, aquí en el consejo, con una sola cosa, te podemos Sí, poner sí. una arrastrada y, Sí. y puedes no salir del tema del antígeno prostático si los sinodales deciden hacerlo así. La otra, si no aprenden a decir no sé, vas a terminar más arrastrado todavía. Entonces, cuando no sabes, pues no sabes y punto. Pues, si empiezas a darle vueltas y a decir otras cosas, por ese lado te vamos a agarrar. Ok. Entonces, no te vamos a soltar con el antígeno. Y eso que dice Ale es bien importante. Ustedes lleven el caso de acuerdo a lo que ustedes estén pensando, porque los sinodales te van de repente a arrinconar en un punto donde vean que estás flaqueando y te van a empezar a dar. Entonces, traten de, ustedes no pierdan el orden, o sea, eso es lo que ven en la consulta todos los días. O sea, ese es el escenario que deben de plantearse. Estás en la consulta de todos los días. Para que no pierdas el orden, porque luego te empiezan a preguntar sobre y ya empiezas a titubear y empiezas a cambiar tu esquema mental y ahí es donde pueden tener más error. Otra, ¿le das antibiótico? Sí, no, ¿por qué? No, porque no tiene, bueno, tendría que pedir examen general de orina urocultivo, que parece que está normal, entonces no le daría antibiótico, no tiene edad de protección. Pero el antibiótico tiene 12.8 de antígeno. Perdón, Pero- 11.4 de antígeno. Digo, si bien una infección te lo podría elevar, el caso del paciente no me orienta a pensar que está infectado, entonces no le daría antibiótico. Ok. ¿Qué es el antígeno prostático? Es una calicreína que sirve para alisar el coágulo espermático. ¿Y cuáles son sus componentes? O sea, ¿qué sustancias encuentras? No sé. ¿Cómo se llaman las sustancias que lisan el coágulo? O sea, son proteasas, pero no sé exactamente. Ok. ¿Y por qué se eleva el antígeno prostático en cáncer de próstata? Porque, bueno, al haber una destrucción sobre las células ascinadas donde se produce el antígeno, pues hay mayor liberación y entonces esto podría tener un componente de que lo eleve. ¿Cómo? Sí, o sea, el cáncer de próstata al haber, alteraciones celulares sobre la próstata como tal, hay una mayor liberación del antígeno prostático. O sea, ¿hay más producción de antígeno prostático? No, se libera más ¿A dónde se libera más y por qué? al torrente sanguíneo, ¿Pero por qué? por la destrucción celular. Por la destrucción celular. Ajá. Seguro. Sí, o sea, sobre el componente celular de los acinos, que es donde se forma, al haber cáncer, pues hay mayor destrucción celular, hay mayor producción, y entonces se eleva. No es que se produzca más, sino Dime cuál es la estructura que se daña. Celularmente hablando. no sé. ¿A qué proteína se une el antígeno prostático? A la alfa-1 antitripsina y beta-2 microglobulina. ¿Le pedirías fracción libre? Ya sale de la zona, con un antígeno de 11 ya no se la pediría. Ok, bien. ¿Qué se le mide al antígeno prostático? ¿Cómo? Una es la fracción libre. Bueno, o sea, para nosotros discernir cuando tenemos en esta zona gris sobre si la elevación del antígeno es la sospecha diagnóstica de ese cáncer, podemos pedir ciertos componentes que nos ayuden a pensar si es hacia crecimiento normal o hacia cáncer, y entre ellos está la fracción libre o la densidad de antígeno. Eso. ¿Cómo ¿Qué- sacas la densidad? Es la relación que está entre el antígeno y el tamaño de la próstata, ¿Con qué me lo mides el tamaño? con un ultrasonido. ¿De qué característica? Bueno, el ideal sería un transrectal, pero también Transrectal. transabdominal podrías hacer. Seguro. ¿Estás transrectal o transabdominal? O sea, se pueden hacer los dos, pero el que tiene mayor sensibilidad es el transrectal. Seguro. ¿Sí? Sí. ¿Con qué se ha hecho el algoritmo para densidad con transabdominal o transrectal? ¿Con qué se ha hecho? ¿Con cuál está diseñado el algoritmo para densidad? ¿Transrectal o transabdominal? Te van a dar diferente medida. Sí, pero el que tiene como mayor cercanía a la realidad sería el transrectal. Seguro.
¿Sí? ¿Te costarías tu examen de consejo? Sí, tío. No, seguro. Hasta a mí me convenció. Ok, seguimos con el caso. Entonces, ¿qué le haces, Alejandro? Pues ya, entonces con esos laboratorios le repetiría el antígeno y si aún persiste elevado, entonces lo mandaría a biopsiar. ¿Qué le hicimos? Tenía síntomas, le iniciamos Tamsulosina. bloqueo y como ven, hicimos caso y le pedimos otro antígeno. ¿Y cómo salió? Todavía más elevado del original. ¿Qué le hacemos? Le solicité una biopsia. Biopsia. ¿Directo a la biopsia? Eh, ¿Tienes alguna otra opción antes de biopsiarlo? Bueno, le completaría el protocolo con un ultrasonido, le pediría ahora sí a los laboratorios preoperatorios y ya lo mandaría a biopsiar. ¿Pero el ultrasonido te va a cambiar la decisión de la biopsia? Pues es que si el ultrasonido, digo, esto lo antígeno elevado, pero pues podría tener otros componentes como el mismo tamaño de la próstata, a veces hay algún factor asociado Pero a que les toque eso te hacer modificaría o te cambiaría la indicación de una biopsia. en un No, paciente porque ya tiene así? persistencia del antígeno elevado, que sería la indicación. Tienes acceso a lo que tú quieras. O sea, no hay pobreza. Entras en el GEA. ¿Le harías algo antes de biopsiarlo? Pues si hay acceso a todo, tal vez una resonancia multiparamétrica, para tal vez determinar. Tal vez sí o no. O sea, sí, si lo tengo todo y está disponible, sí. ¿Qué dicen las guías Ya se indica la resonancia multiparamétrica. antes de biopsiarlo? Idealmente, sí. Ok, ¿y qué buscas con la resonancia magnética? Buscaría, vería los PIRATs y buscaría si hay algún sitio específico que me marque más para dirigir mi biopsia hacia ese lugar. ¿Cómo se clasifican los PIRATs? Van del 1 al 5, según las características de los nódulos. Un PIRATs arriba de 4 ya es también una indicación a biopsiar. Entonces habla de la sospecha malignidad. ¿Y qué harías si te sale un PIRATs 3 en este caso? ¿Lo Es un biopsias o no lo PIRATs 3 biopsias? está como en esa zona intermedia, pero con un antígeno elevado que persistió, lo biopsiaría igual y dirigiría la biopsia hacia ese sitio. ¿El PIRATS 3 lo biopsias? Como tal no es indicación, está debatible el 3, pero ya tiene una persistencia de antígeno elevado y aparte el PIRATs 3. ¿Qué herramienta podrías utilizar para definir si lo biopsias o no? Podría basarme también en esto de la densidad de antígeno y fracción qué? libre. La densidad de antígeno y la fracción libre. Oye, No, si te densidad, nada más. Densidad, sí, claro, porque ya es más de sí, densidad. Oye, si te dicen que tiene un PIRATS 2, Ya no lo biopsiaría. Le seguiría tratamiento y le repetiría después el antígeno y le daría seguimiento, porque entonces ya la sospecha ya es más baja. ¿cuál es la utilidad real? O sea, ¿para qué sirve que le hagas una resonancia magnética? No me digas que para el PIRATS, pues. Pero ¿para qué sirve hacer una resonancia magnética antes de biopsiar a un paciente? Para tal vez orientar tu biopsia hacia el sitio que te está marcando la sospecha de malignidad. ¿Pero qué es lo que buscas con una lesión en resonancia? O sea, un PIRATS 4 o 5, ¿de qué te habla? Pues que la sospecha, que la sospecha malignidad te encuentre en esta área de que te está ¿Solo de marcando malignidad? piedras. O sea, de encontrar qué en tu biopsia. Cáncer, ¿Qué cáncer? un adenocarcinoma. No, sí, pero... O sea, un 3+3, un 5+5. 2 más 2. Un cáncer es significativo. Pues acuérdate, el objetivo de la resonancia magnética es evitar biopsias innecesarias. Lo que estamos haciendo es evitar el sobrediagnóstico. Estás buscando a los pacientes que tienen riesgo de tener un cáncer clínicamente significativo, como dice el doctor Cruz, y con eso evitar, por eso el PIRATS 1, PIRATS 2 no vas a biopsiar, entonces estás evitando esas biopsias. Entonces, esa es la respuesta. Ok. Y si el paciente no se quisiera biopsiar, porque hay pacientes que dicen, no, doctor, yo no me quiero biopsiar. ¿No hay otra forma de saber si tengo cáncer? ¿Qué otra herramienta o herramientas podrías usar? Híjole. Que usamos poco en la realidad. O sea, la misma resonancia nos puede orientar, pero pues el diagnóstico de cáncer es histopatológico. ¿Utilizarías algún biomarcador? Existen biomarcadores tipo las calicreínas y el 4K score. La verdad es que no estoy muy familiarizado con ellos. Acá pues casi no los ¿Por qué no usamos. estás familiarizado, Porque doctor? casi no los usamos. Eso no es un pretexto. Bueno, o sea, lo podría decir Si tú que existe. contestas eso en el examen de consejo, te van a agarrar. Ok. Porque no es pretexto que no tengan o no usen en sus hospitales alguna herramienta
para que no lo sepan. Ok. ¿Ok? Va. Si viene en el libro, pues tienen que saber. Entonces, pues sí están estos biomarcadores de calicreínas y 4K y Decipher y estos, pero pues le orientaría tal vez a decir que es mejor el tema de la biopsia para tener el diagnóstico histopatológico. Ok. ¿Qué sensibilidad tiene la biopsia para la detección de cáncer de próstata? No sé, doctor. Sí, no sé. Ok. ¿Qué le hicimos? Pues ahí es que ahí no donde estábamos no teníamos todo. No se le... Lo biopsiamos. Ahí está, la biopsia. Ok, es una hiperplasia fibromuscular glandular, prostatitis crónica leve y entonces, pues con esto se otorga seguimiento y vigilancia del antígeno. Entonces una biopsia negativa. Continuamos en la evolución. Seguimos. Luego perdió seguimiento por pandemia. Estuvimos ahí como 2 años casi sin verlo y nos regresa con ese antígeno después de la biopsia. Ok, pues tiene todavía mayor elevación. Con esto, pues nuevamente yo ahí le indicaría la resonancia magnética. La resonancia Ahora sí, una magnética. resonancia magnética amplificadora. Ajá. Pero fíjate que no teníamos resonancia magnética. Estaba descompuesto el equipo. Entonces le hago una segunda serie de biopsias. Hacemos una segunda serie de biopsia. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. Oye, ¿lo vas a biopsiar? ¿Cómo lo biopsiarías? ¿Transrectal, transperineal? ¿Por qué? Pues digo, en realidad donde se tenga la disponibilidad, se Puedes sugiere hacer ya lo que actualmente tú lo que quieras. nos dicen es Puedes hacer lo transperineal, que tú porque quieras. transperineal, porque con esto pues evitarías un poco el tema infeccioso y estas cosas, pero pues como se pueda biopsiar, si no se puede transperineal, le haría transrectal. ¿Tú cómo lo biopsiarías? Yo, la experiencia que tengo, transrectal. ¿Transuretral? Rectal. Transrectal. ¿Y cuál es la ventaja de las biopsias transperineales? ¿Cuál es la ventaja de la transrectal? Que la biopsia transperineal, al no estar pues, en contacto con el recto, disminuye el riesgo infeccioso posterior al procedimiento. Pero en realidad... ¿Qué otra ventaja tiene el transperineal además del riesgo de infección? Pues, digo, o sea... No, sí hay una particularidad, ¿no? Que es sobre todo que vas a alcanzar la parte anterior Claro. de la próstata, que en la transrectal no le llegas. no llegas, ¿no? So, aunque el porcentaje es bajo, esa es la ventaja Claro. de la transperineal. Más que tienes una serie de biopsias negativas, igual y en esa zona se encuentra pues, el cáncer. Y tú que tienes más experiencia en biopsia transrectal, ¿qué complicaciones tenemos con la biopsia transrectal? Pues es principalmente el tema infeccioso. ¿Principal? Por transrectal sí, sangrado, infección. Seguro. Entonces, cuando no digo cuál es la principal. Infección. Seguro. Transrectal sí. Seguro. Que es justo con el debate de por qué es un A tumor. ver, ¿cuál es la principal complicación de una biopsia transrectal de próstata aquí y en el mundo? O sea, no la más grave. La principal. Común. Hematuria. Sangrados, las hemorrágicas. 50% van a tener hemorrágicas. O sea, ese es el orden que deben de llevar. Ok. O sea, entiendan la pregunta. No te estoy preguntando la más grave. Estoy La más preguntando la más común. Entonces, Hematuria. entiéndanle, porque si no se van a enfrascar y van a empezar a verlos titubear y de ahí se van a agarrar. Ok. Sí, y hay unos sinodales que son buena onda, hay unos que son un poco más golpeados al hablar y empiezan ahí a intimidarlos. Entonces, no pierdan el orden. O sea, y entiendan traten de entender la pregunta. Siempre va a haber un sinodal que a lo mejor te va a sacar del hoyo y te va a decir, mira, lo que te tratan de preguntar es eso, pero ustedes manténganse Ahí como con la mente abierta en ese aspecto. Va. Entonces, ¿cómo van las complicaciones? ¿En qué porcentaje se presentan las hemorrágicas? 50%. ¿Las infecciosas? 10, 20%. Menos. No, es altísimo. Menos. 5%. 6%. ¿Y la más grave, que es la sepsis? Menos del 1%. Entonces, ese es así el orden de ideas que deben de llevar. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, le hicimos una segunda biopsia, creo. Nos reportan eso. Que es igual a una biopsia negativa.
Sí, eso de atipia y reactiva inflamatoria te llama la atención. Pues, digo, llama la atención tal vez por el tema de la tipia, pero es digo, se sospecharía que es producto de algo inflamatorio apuntando a prostatitis. ¿Lo considerarías como una SAP? No. ¿Qué es una SAP? Eh, ¿Qué quiere decir ASAP? no sé. O sea, no sé. ¿A qué se refiere un ASAP? Como a células justamente con atipia, con sospecha de malignidad, pero que no alcanzan a hacerlas. O sea, exactamente. ¿es una lesión premaligna la SAP? Sí. Sí. O sea, ¿Sí o no? Dicotómico. monofil, ¿no? sí. Sí, te la juegas. Sí. No, no es una lesión premaligna. No sé. Es una proliferación acinar atípica, ¿no? ¿Y qué es una SAP entonces? No lo sé. Una lesión asociada. O sea, 40% de los pacientes que van a tener cáncer van a tener asociado una SAP. ¿Cuál es la indicación si te reportan una SAP? O sea, ¿qué ¿Qué le harías? harías? Te reportan una SAP multifocal. ¿Qué le haces? ¿Prostatectomía? No, le daría seguimiento. ¿Cómo harías el seguimiento? Con antígenos y tactos seriados. ¿Cuánto tiempo? Le daría los antígenos cada 3 meses y con esa consulta y cada 6 el tacto. Esa es la indicación de la SAP. ¿Qué recomiendan cuando te reportan una SAP más cuando es multifocal? ¿Rebiopsias o no? Híjole. No sé, tal vez pediría la revisión de laminillas, pero reportan. Hay que rebiopsiar en 9 a 12 meses. ¿Cómo? Rebiopsiar en 9 a 9 a 12 12 meses, independientemente. Ok. ¿Sale? ¿Seguimos? Entonces, en ese entonces volvió a subir el antígeno y ahora adivina qué, nos compraron a rezo. Sale. ¿Qué dice ahí? Interprétalo. ¿Qué nos dice ahí? Dice a tu rezo. Doctor Bueno, Bolívar. ¿cómo se conforma una resonancia multiparamétrica? ¿Qué es lo que se mide? Las intensidades de la próstata y pues justo si hay algún sitio de hiperdensidad que nos hablaría de la sospecha de malignidad en el sitio. Mide intensidades. La resonancia sí. Okay, pero tiene 3 componentes, porque puede ser multiparamétrica o biparamétrica. ¿Cuál es la diferencia? Digo, no sé exactamente la diferencia, pero se pediría en este caso una multiparamétrica. Okay. ¿Y qué esperas ver? Esas 4 imágenes, ¿qué te dicen? Nos habla que hay un nódulo ahí que está con mayor intensidad y entonces ese nódulo nos hablaría de la sospecha que justo ahí podría estar el cáncer. Sí, pero bueno, son 4 imágenes. La primera es un T2, ¿sí? Que es el anatómico. Después hay un coeficiente de ADC y luego hay hay una tasa de difusión. Ajá. Y en la biparamétrica no hay difusión. Entonces, en base a eso es en lo que Se los basan los radiólogos PIRATS. se basan para poder decir la calificación o darle el PIRATS, Okay. Pero nosotros no vamos a interpretar eso. Realmente lo que nos fijamos es en el resultado. el resultado. O sea, eso te interpreta el radiólogo. Ahí nos están dando eso. 35 gramos, APE, lesión, T2. Un PIRAT 5. PIRAT 5, mapa. Eliel. Ahí está tu PIRAT 5. ¿Qué le vas a hacer? ¿Ya lo operas? ¿Cómo? ¿Ya lo operas? Pues es que todavía no tendrías el reporte, pero más bien biopsiaría dirigidamente ahí, a ese sitio. Ahí está tu resultado. Y pues es un adenocarcinoma acinar, un Gleason 7, 3 más 4, 10%, localización de los momentos. Ok. ¿Qué le hacemos? Bueno, ya considerando todo, le haría primero estudios de extensión. ¿Qué estudio? Le haría bueno, es justo lo que batíamos el jueves, se podría hacer o gamagrama o con tomografía o un PET. Ok. PET. Hicimos gamagrama, tomografía normal, gamagrama. Sin evidencia de Negativo. actividad. ¿Qué le hacemos? Entonces está ya localizado, pues yo ya le ofrecería la cirugía. Una ¿Qué prostatectomía opciones tienes? radical. ¿Cómo lo clasificas? ¿En qué grupo de ¿Qué riesgo? grupo de riesgo exacto? Es un grupo de riesgo alto porque ya tiene un antígeno de 20. Ok. ¿Qué opciones hay? Pues le podríamos hacer una prostatectomía radical o radioterapia. Pero ¿Solo?
¿Cómo son? ¿Como monoterapia? Mm, Al grupo de riesgo alto. ¿Cómo? A la radioterapia, ¿se la das sola? Digo, o sea, buscando una intención curativa, en este caso que no es metastásico y está localizado, puede ser que sí. Pero igualmente le ofrecería el tema de la cirugía. No descartando que después de la cirugía, si tiene algún factor asociado, le podría complementar con radioterapia, Sí, pero nada más radioterapia. Si te O sea, ¿se fueras, acompaña de algo la radioterapia? con el bloqueo. Pero ¿cuánto bueno, tiempo? ¿Cuánto tiempo en este caso? al ser un alto riesgo, le podría extender el bloqueo hasta 1 año y medio, ¿Año y medio? por ser un alto riesgo. ¿Qué Pero- dicen las guías? ¿Cuánto es un curso corto y cuál es un curso largo de bloqueo androgénico cuando lo das junto con radioterapia en una intención curativa? Serían de 6 meses y... ¿Curso corto cuánto es? Corto. Y el largo lo podría extender hasta año, año y medio. Pero... No. Es de 2 a 3 años. Ok. Y El el largo. corto es 4 a 6 meses. Entonces, ¿qué le haces tú? Yo le ofrecería la cirugía. Yo lo operaría. A ver qué le hicimos nosotros. ¿Cuál es la dosis de radioterapia para el cáncer de próstata? Serían a 36 sesiones, de 72 grays serían la dosis. ¿Seguro? No sesiones. ¿Cuál es la dosis completa? 36 grays. No, No. esa es las sesiones. Ajá. No te confundas, esas son las sesiones. 36 sesiones a 72 grays serían. 76, 78 76 grays. ¿Ok? O sea, las sesiones... No, ok. Pues mira, estamos en el mismo canal. Le hicimos prostatectomía radical. ¿Y qué nos reporta histopatología? Ahí está. ¿Qué porcentaje de los pacientes van a tener una infraestadificación en la biopsia de próstata? ¿Qué sale? Un Gleason. En la primera. 3 más 5 grado 8. Pues nada, es un Gleason se elevó, es un 8, 3 más 5. Pero no contestaste mi pregunta. ¿Qué ¿Cuál? porcentaje de los pacientes van a tener una infraestadificación en la biopsia y se va a elevar el Gleason en la pieza completa? ¿Qué porcentaje? Sobre 20%, downstaging, ¿no? Lo que- Seguro. De 20, ajá. Me llevas 2 taches, güey, seguro. Esto sobre. Hasta 27, ¿no? 30%. 27, 30, un poquito más alto. ¿Y ya con eso qué le haces? ¿Le das de alta? ¿Le das quimio? ¿Le das radio? ¿Lo vigilas? 60%. ¿Le das? Volumen, extensión tumoral y bordes quirúrgicos. Bueno, el borde es positivo, me parece, Apex. en Tenemos contacto borde con tumor. positivo, Ajá. un Gleason 8, un patrón cribiforme. Borde libre y vesícula libre. Pues ya con el hecho de tener el borde positivo le complementaría con radioterapia. Tú lo das a radioterapia, Ajá. seguro. Sí. Estadifícalo, haz la estadificación patológica. ¿Cómo no? Pues, ¿qué te tienen? TNM. ¿Qué? El TNM ya con el resultado de patología. Ah, pues es un T2, ¿no? Eso es limitado a próstata. Porque los vesículos están libres, ganglios linfáticos normales. Pero está en contacto, pero no hay mayor extensión. Entonces quedaría como T2, porque está en próstata. Está localizado. Pero ahí dice extensión extraprostática, ¿no? Abajo en el D. Extensión del tumor y borde quirúrgicos. Acuérdate que la radio cuesta y también tiene secuelas, ¿no? Sí. No es inocua, pues. Sí, digo, en el que está en contacto, o sea, con el borde y tienes bordes positivos, le ¿Qué complementaría. te le das? Ya con extensión extraprostática. T3A. T3A, ok. N, Son normales, pues 0 y, y M0. ok. Ok, entonces, ¿qué le haces tú Le complementaría con radioterapia. con radioterapia? ¿Qué dice el Radicals? El estudio ¿Conoces Radicals. el estudio Radicals? ¿Sí o no? No. Así, ya.
Pues nosotros leímos el Radicals y no lo irradiamos. Mira cómo les fue. Ya el control está... ¿Cuándo le tienes que hacer el antígeno postoperatorio? Se lo haría hasta los 6 meses de la cirugía. 6 meses. ¿Te esperas 6 meses? Con y ese esos resultado. 6 meses. Bueno, para que haya validado y que haya disminuido, 3 meses. Y le daría el seguimiento después, así cada 3 meses. ¿Mucho tiempo? 3 meses. ¿Cuándo, en el GEA González, cuándo le piden el antígeno postoperatorio a un paciente operado de radical de próstata? A los 3 meses. No, híjole, voy a hablar con el doctor Morales. A ver, ¿cuál es la vida media del antígeno prostático? Ujú, exacto. 3.3 días. Y se lo pedimos a las 10 vidas medias. ¿Cuántos? Pero, Entonces ya no me salen las cuentas, güey. no, o sea, la vida media son de 3.3 días. Y se lo podrías pedir a las 10 vidas medias. Entonces, Pero sería el mes. el punto es eso, porque el Radicals lo que maneja es no irradiar, dar irradiación temprana, pero tienes que ver ante la mínima elevación de antígeno. Entonces, si te esperas 3 meses, güey, sales de la ventana. Ok, Entonces, no te puedes esperar tanto tiempo, ¿no? ok. 6 semanas, Ok. el postquirúrgico. Bueno, pues un aplauso. Muy bien. Y aquí Eso está la- estuvo tranquilo, ¿eh? Aquí estuvo tranquilo. Aquí estuvo tranquilo. Deja que te metan a siglo XXI un cuartito. Así es, así es. ¿Sabes? Sí. Está bien, pues. A ver, un número. 4. No, pues ya pasó. Era otro número. Otro número. 6. 6. Luis Humberto Santos. Un aplauso. Está pero al azar. Los que van a morir te saludamos. Luis Humberto. Sale. ¿De qué hospital eres, Luis? Soy del Hospital General de México. Bueno, pasamos al siguiente caso entonces. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran externar? ¿No? Bueno, ahorita es la versión light del examen de consejo. Ahí hay gel. ¿Listo? Sí. Sí, por lo de las manos, por lo del COVID. Por lo del COVID, no por otra cosa. Pues no, iba a verlo ayer, pero ya no sé qué. Ya. Dale, güey. Ya pues. Ay, pinche Liel. Sí. ¿Qué pasó con el caso? Entonces, lo que les decimos, la dinámica que tienen que hacer es, piensen que están en la consulta nada más. O sea, no van a hacer nada diferente, los van a preguntar varias cosas teóricas, obvio. Se vale decir no sé, nada más no digan no sé en todo el examen, porque si no, sí los reprueban. No se enfrasquen con los sinodales, de repente llega un punto en el que varía mucho la personalidad de cada quien, pero piensen, se lo están tomando muy personal. Entonces, ustedes no entren en el juego de tomárselo personal. Los están evaluando y les pueden preguntar lo que quieran. Y a veces con un examen general de orina se la pueden llevar todo el examen. Entonces, son situaciones que deben de tomar mucho ustedes en cuenta. ¿Sale? ¿Ya tenemos el caso? ¿Vale? Córrela. Sale. Femenino, 76 años, ama de casa, originaria y residente del Estado de México. Apunten todo eso, sí también
agarren su pluma, Sí. apunten todo, porque luego cualquier dato pequeñito es un factor distractor. ¿Seguimos? Eliel. Niega antecedentes oncológicos cerebrovasculares, otro de importancia en cuanto a los heredofamiliares. Tabaquismo negativo, alcoholismo negativo, la que sigue. Menarca 12 años, ciclo 28x3, gestado para 2. La última menstruación a los 53 años, tiene antecedente de una histerectomía en 2016. La que sigue. Antecedente de hipertensión arterial sistémica. Podemos regresar a la fecha de... A los 53 años, la última regla. Y la fecha de la histerectomía fue en 2016. Ok. Ok, antecedente de hipertensión arterial de 6 años de diagnóstico, no especifica, solo toma un fármaco, no especifica cuál. Diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución, tiene antecedente de cáncer cervicouterino, etapa clínica 3A, manejado con quimioterapia, histerectomía. Entonces, ella llegó referida porque durante el seguimiento que se le dio al cáncer cervicouterino, se identifica una lesión quística en el riñón del lado derecho por ultrasonido. Así nos llegó a la consulta con su pase de primera vez. ¿Cuál es, doctor, la clasificación de los quistes renales? Es la clasificación de Bosniak, pero es una clasificación que es tomográfica. ¿Ok? ¿Me la puedes decir? El Bosniak 1 es una lesión no sospechosa. Bosniak 2 es una lesión que tampoco tiene alteraciones, no es sospechosa. El Bosniak ¿Y 3, entonces por qué es Bosniak 2? porque difiere del 1, porque en el 1 solamente está la lesión quística, no hay septos, no presenta ninguna calcificación, y a nivel del Bosniak 2 solamente se ve más, pueden haber ciertos cambios, pero no ¿Qué sospechosos. cambios? ¿Qué Ajá. cambios? Pudieran haber un poco de engrosamientos a nivel de la cápsula, nada más, pero no hay calcificaciones. ¿Así se define el Bosniak 2? No recuerdo específicamente. Bueno, el Bosniak 3. Bueno, antes del Bosniak 3, ¿cuál está? Está el Bosniak 3 y luego el 3F. 3F. No, es No, otra no. clasificación la que tú estás Perdón, Esa no la conozco. es 2. Está Bosniak 3, pero ¿Y me antes falta del la 3? 2F. Ajá. 2F. ¿Y Ajá. por qué se llama 2F? Porque a esa hay que darle mayor seguimiento. De hecho, es de follow. ¿Pero cuál es la característica de un 2F? ¿Por qué hay que darle más seguimiento? Porque ya hay características en el quiste que nos hacen sospechar de que pudiera malignizar. ¿Qué características? Lo que quiero que tú me contestes son las características que están descritas en la clasificación de Bosniak. ¿Habrían calcificaciones o septos? En el 2F, En o sea, el igual 2F. que en el 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 2 y 2F? No recuerdo específicamente. ¿Cuál es la diferencia entre lástima y lástima? No, ¿Cuál no es? recuerdo. ¿No sabes la diferencia? No me acuerdo. ¿Te lo está diciendo? La diferencia entre lástima y lástima, ¿cuál es? Pues el acento, El tamaño. ok. Menos de 3 centímetros, más de 3 centímetros. ¿Cuál sigues? Después seguiría... No, ¿cuál sigues? ¿Al de menos de 3 centímetros o al de más de 3 centímetros? el de más de 3 centímetros. Entonces hay una diferencia, ¿no? Sí. Por eso lo sigues. Sí. ¿El 3? ¿Vale? ¿El Bosniak 3? El Bosniak 3... híjole, El que está antes del 4, ¿no? no, No, del Y después 3F, del güey. 2F, ¿no? Del 3F, ¿no? el 3 ya hay septos en el quiste. ¿Qué probabilidad hay de malignidad en el Bosniak 3? El Bosniak 3 ya es más del 70%. ¿En el Bosniak 3, 70% de malignidad? Más del 50%. No, No digan más ni menos porque Ok. eso es muy un rango. amplio, Ok. ¿no? Hay porcentajes bien establecidos de Ujú. malignidad de acuerdo al Bosniak. Sí. No los conoces. No recuerdo. Ok. ¿Y el Bosniak 4?
Ese ya tiene tiene más del, bueno, no recuerdo. Dime, ¿cuál es la característica del Bosnia 4 a diferencia de los otros? ¿Cuáles? Que ya la cápsula está engrosada, ya tiene calcificaciones dentro del quiste. Los ver, la septos pregunta ¿Eso lo es- has dicho en el 1, en el 2, en el 3? tiene Dos los septos son más de. O sea, ¿Cuál tiene- es la característica del Bosnia 4 que no tienen las otras? Nada más dime eso. Ya con eso pasas el consejo. No recuerdo. Esa sí es bien básica, ¿eh? O sea, No me acuerdo. sí es bien básica. O sea, si cosas básicas no contestan, ahí sí es donde toman la decisión de no aprueban, ¿eh? Y más los de ciertos hospitales. Sí, ya no sigues, ¿Cómo ¿no? valoras los quistes? O sea, en tomografía, pero ¿en qué fase? Ah, ya. Sí, tienen realce. El quiste tendrá realce. ¿De cuánto? Pues tendría un realce de más del 30 de 30 30 que- unidades Hounsfield. Sí, El punto de corte no es 30. es 25, perdón, realce de más de 25. Ujú. No, es 15, perdón. Uf, del 30 ya nos bajamos al 15. No, sí es 15. Entonces, son cosas básicas. Ok. O sea, toman en cuenta eso. O sea, realmente son conceptos que ya deben de salirles espinal. O sea, no puedes. O sea, Dudar tanto. no es una característica muy rebuscada, ¿no? Y es algo que tú tomas incluso para tomar decisiones, ¿no? Ujú. Entonces, sean cautos con eso, ¿eh? Ok. A ver, la otra. Tú tienes que llevar el caso. O sea, cuando te presentan el caso, tú lo tienes que llevar. Si no pones orden, o sea, aquí ni siquiera has terminado, pues. Entonces, tienes que ponerle calma, bajar el balón, ver la exploración física y a partir de ahí tú ordenadamente llevar la parte del caso. Porque los sinodales te pueden reventar desde ahorita y ni siquiera has terminado el caso. Y ya estás golpeadón y ya te agüitaste, entonces de ahí ya empezaste mal y puedes seguir mal tu examen. Entonces, Ok. si quieres llevar un buen examen, tienes que ordenar tu cabeza e irte y tú llevar el caso. Decir todas las dudas desde el inicio que tengas del caso que te presentaron. Si tienes alguna pregunta, si quieres saber algo más del caso, preguntarlo desde el principio. De acuerdo. Bueno, vamos a la exploración. Signos vitales. Si quieres que vaya más lento, nos dices, ¿eh? Sí. Siguiente. Adelante. Ok, ya con eso, ¿qué haces? Pues por la presentación del cuadro, a mí me gustaría tener un estudio de imagen para ver pues la conformación del quiste. No, bueno, ¿tenemos el ultrasonido? No nos digo con el puro reporte. ¿Cómo? No, que si teníamos el ultrasonido, pero no está. ¿Solo el reporte? Tenemos el estudio. ¿Qué estudio quieres? ¿Qué estudio pedirías? Pues de primera instancia yo pediría un ultrasonido. Pero pues ya traes un ultrasonido. Bueno, entonces la tomografía. ¿Con qué? Tú dijiste que la clasificación de Bosniak no se hace por ultrasonido. ¿Para qué quieres otro ultrasonido si ya le hicieron uno? Pues de primera instancia nada más quería el ultrasonido, sin embargo ¿Para qué? ¿Para qué? Valorar la relación córtico-medular. ¿Con el sí. ultrasonido? Sí, el ultrasonido. ¿Y el nuevo ultrasonido te va a dar esa información? No. O sea, me refería a que lo pediría si en dado caso no tuviera ultrasonido. Te estás distrayendo. Lo que dices él, céntrate en el caso. Ok. O sea, ese es tu caso, te llegó con ese ultrasonido. Ujú. Si tú dices, le pido otro ultrasonido, ¿tendría sentido? ¿Tendría No lógica? tendría sentido. Sería la Ubíquense tomografía. en el caso y otra vez. Ok. Ok. ¿Qué tomografía le pides? ¿Qué Yo características? le pediría una tomografía simple y contrastada. ¿De dónde a dónde? De abdomen y pelvis. ¿Con contraste oral, Intravenoso. transrectal? ¿Cómo es la característica de la tomografía que quieres pedir?
Pues es una tomografía simple y contrastada, con contraste intravenoso, con fase de eliminación. Ok. ¿Cuáles son ¿Eso las cómo se fases de llama? la urotomografía? La urotomografía consiste en una tomografía simple y una fase contrastada. Y va a haber una fase, una fase arterial, una venosa y una fase de excreción o de eliminación. En la Ah, fase sí, vascular, sí. ¿cómo la clasificas? ¿Mande? La fase vascular, ¿cómo la clasificas? Mm, una arterial y venosa. Seguro. Sí, No, Seguro. hay varias fases en la urotomografía. ok. No, en la vascular, ¿cuáles son? No sé. No sabes. Bien, bien. Ok, entonces pide la tomografía. ¿Ponemos la tomografía, Ariel? Ahí está la tomografía. ¿Qué tomografía es? Ese es un corte axial. De una Es tomografía. una fase simple. Observamos ambas unidades renales. No alcancé a observarlas muy bien, que digamos. Vámonos más ¿Sigues despacio. pensando que es simple? Sí, sí es simple. Seguro que es simple. Ah, bueno. No. También tiene una fase, pues, con contraste oral. Ok. Algo que te haya llamado la atención. Volvemos a ponerle, Ariel. Regrésate. Trata de irle despacio. ¿Qué es lo que tienes que revisar? ¿De dónde estaba la lesión? En la unidad renal izquierda. ¿Izquierda? Ahora vamos a poner la contrastada. ¿Te llama la atención algo? ¿No? No. Pon la contrastada y ahorita Esta ponemos. es la fase arterial. Ajá. Igual un corte axial. ¿Te llama la atención algo? ¿Ves algo en el riñón? A ver, la podremos pasar nuevamente un poco más despacio. Si no se pueda. Fíjate del lado derecho. Ujú. A ver, ponemos la coronal, Eliel, otra contrastada. No se aprecia bien. Ahí está. ¿Te llama la atención algo? Deja la imagen donde Ahí. donde debe de ser. Porque no está fácil. Sí, no está fácil. ¿Te llama la atención algo? Ahí Regrésate No, tantito, en la un anterior. poquito. Ajá, en el anterior se veía un poquito mejor. Un poquito antes, Eliel. Ahí, esa, ahí. Ahí. ¿Te llama la atención algo? Pues sí, hay una en la unidad renal izquierda, Izquierda. que en la unidad renal derecha, pues hay una imagen pararenal. ¿En dónde? Dime en dónde está. Sí, lesión. ¿Qué polo? Cerca del polo superior. ¿De qué crees que pueda depender esa imagen? ¿De riñón? ¿Qué densidad tiene? Pues sí, tiene un realce y pareciera que es dependiente de la glándula. No alcanzaría a observar bien si es dependiente totalmente del riñón, pero pareciera que es de la glándula suprarrenal. Ok. Ponle lo bueno, pero en los cortes axiales, para que nos defina de dónde viene. Ahí está. Despacito, ahí.
¿Ya la identificaste mejor? Pues Ahí es que ¿Podrías señalar dónde ves algo? sí, a nivel de la glándula suprarrenal del lado derecho. Ok. ¿Qué tenemos el reporte? Es que no creo que haya visto. Se observa lesión dependiente de glándula suprarrenal del lado derecho. Con densidades hipodensas. Sí, claro. Tiene unas densidades de menos 69. ¿Y eso qué significa? Bueno, para empezar, pues la sospecha sería alguna tumoración en glándula suprarrenal. Con esas densidades yo pensaría en una densidad grasa, en una tumoración que sea Es que no se ve correspondiente a estas densidades. Y pues los tumores que tienen densidades grasas o vasculares en la glándula suprarrenal corresponden a los angiomiolipomas. Angiomiolipoma. Mielolipomas, perdón. Y, o sea, ya lo diagnosticaste histológicamente. Ponte la imagen otra vez, por favor, porque es que estoy seguro que no viste o que muchos no vieron de inicio la lesión. Sí, en axial. Un poquito atrás. Ahí, ¿ya viste? Es que no tenemos Sí. cómo Señalala con el cursor, Lili, la lesión. Dale, exacto. ¿Ya viste esa lesión? ¿Si era lo que viste o no? Sí. ¿Y qué le haces entonces? Bueno, pues A ver, estás con una paciente ¿qué antecedentes tiene? es una paciente que Yo voy a tiene hacer el buena hipertensión. onda de la mesa Ajá. que te va a llevar. Tienes una señora, 76 años, ¿qué antecedentes tiene? Sí, es una señora que tiene la histerectomía en el 2010. ¿Por qué? A ver, ¿qué antecedentes patológicos tiene? Tiene hipertensión. Ok, es y tiene hipertensa, diabetes. es diabética, Ujú. ¿y qué otro antecedente tiene? Tiene antecedente de CACU. Cáncer cervicuterino, ok. Y ahorita, incidentalmente, tienes una masa adrenal derecha. Tienes un incidentaloma, como de unos, ahí dice, 5 centímetros, con los antecedentes que ella tiene. ¿Qué vas a hacer? Yo le pediría laboratorios para perfilar esa tumoración. Ok, ¿qué más? Está bien, le vas a pedir biometría, química, si quieres un general de orina, lo que tú quieras. Pero ¿qué más le vas a pedir? Si no, no vamos a avanzar. Le pediría metanefrinas. ¿Por qué metanefrinas de inicio? Pues es una paciente que es hipertensa. ¿Cuántos antihipertensivos toma? Solamente pusieron uno. ¿Cuándo sospecharías de un tumor productor de Cuando tienes más de catecolaminas? 2 antihipertensivos o cuando es una hipertensión de difícil control. Entonces, ¿entraría en ese criterio? No tanto. No entraría. Entonces, ¿a todos le pides metanefrinas? No, pero cuando tienes un paciente con sospecha de masa suprarrenal, sí está justificado. Pero no es sospecha, tienes una masa adrenal. Entonces sí, por eso pediría las metanefrinas, pues por protocolo, pues. Está bien, ¿qué más? Le pediría también el perfil de andrógenos y le pediría también cortisol. O sea, bueno, ahí podrías, o sea, si estás pidiendo perfil de andrógenos, ¿no hubieras preguntado algunas características clínicas? Sí, por ejemplo, en las características pediría si tiene datos de hirsutismo, si tiene estrías violáceas en el abdomen, esto para pues corroborar un poco más clínico este tipo de masa suprarrenal. De entrada, ¿qué te llama la atención? O sea, me refiero en cuanto a tamaño. ¿Qué probabilidad de cáncer tuvieras con ese tamaño? Por el volumen. Vámonos por volumen. Exacto. ¿Qué probabilidad? Es que se ha visto que en lesiones suprarrenales mayores a 4 centímetros el riesgo de malignidad aumenta.
Y en este caso, como ella tiene un antecedente oncológico, pues sí habría que ver si no es una paciente que tiene una metástasis secundaria por cáncer cervicouterino, que es difícil, ¿no? Pero pudiera presentarse secundario a eso. ¿La densidad te sirve de algo? Sí sirve porque regularmente los tumores tienden a tener una captación al medio de contraste. En este caso, la densidad ¿A pues, partir es de cuántas unidades Hounsfield se te hace más sospechosa una lesión? ¿O empezarías a abordarla como una probable lesión maligna? Pues es que una lesión maligna, el carcinoma adrenal, regularmente sí tienden a tener pérdida de peso. No te vayas por otro lado Ok. porque ahí te van a agarrar. Ok, O sea, ok. te están preguntando una cosa, tienes que contestar lo que se te ¿Por pregunta. qué hay pérdida de peso en los cánceres, doctor? ¿Mande? ¿Por qué hay pérdida de peso en los cánceres? Por ¿Ya ves? Por haber fisiopatológicamente, dicho algo totalmente fuera de lugar, entonces ahí te pueden agarrar con algo que no tiene ni que ver con Ni que ver. urología, ¿no? Entonces Sí. céntrense En en el caso, en lo que le están preguntando, y no pierdan la oportunidad de quedarse callados si no saben. Ok. O sea, ¿Ok? aquí el punto es que tienen que llevar esa estructura en lesiones. O sea, cáncer suprarrenal casi no vemos en la consulta. O sea, realmente no es muy raro. Es muy raro. Pero les encanta preguntar en el consejo. O sea, siempre hay unas sedes que preguntan abordaje del incidental suprarrenal. Entonces, ustedes tienen que llevar un orden viendo desde el tamaño de la lesión, la densidad de inicio que te dan la tomografía y algunos factores que a lo mejor no van a ser los estudios de cortisol, todo eso, pero factores en química sanguínea, factores en electrolitos séricos que te pudieran orientar. O sea, váyanse de lo menos a lo más. Ok. Siempre hagan eso, porque si no, se empiezan a meter en camisa de 11 varas y van a agarrarse un sinodal que dicen, este está débil ahí, vamos a darle. Ok. Entonces la densidad, o sea, tienes una lesión de más de 10 unidades Hounsfield, aguas. O sea, esos son lo que tienen que llevar en la... Y hay algoritmos ya bien definidos, ¿verdad? Sobre eso, o sea... O sea, creo que en este caso traes la idea de más o menos de cómo hacer el abordaje de un incidentaloma adrenal. Creo que lo correcto es, o sea, lo que está buscando los sinodales es que digas cómo es el algoritmo del abordaje. Y lo estás diciendo bien, o sea, hay que considerar metanefrinas, electrolitos, en algunos pacientes cortisol, exacto, niveles de andrógenos, pero después te vas a centrar en este caso. Okay. En este caso, tengo una lesión de tantos centímetros, riesgo de malignidad, tienes un antecedente oncológico, que lo mencionaste bien, que es otra posibilidad que pueda tener una lesión metastásica, pero lo que te está preguntando Gilbert es las características de las unidades Hounsfield. Ok. ¿A dónde te orientan? Pues por las unidades Hounsfield, que tiene de menos 69, y no dice que no presenta refuerzo. En este caso yo consideraría que es una tumoración que es de consistencia grasa. Ok. Bien, eso es importante, también defiendan su punto. O sea, si tú estás seguro, porque te van a hacer titubear, te van a querer hacer titubear para que tú cambies tu perspectiva. Entonces, si tú estás seguro y lo leíste y lo revisaste, ahí te quedas, no te muevas. ¿Sí? Entonces, suprarrenal, dos cosas. Factores, cuestiones anatómicas, ¿qué le vas a estudiar? ¿Probabilidad o no de que sea maligno? Y la otra es que sea funcional. O sea, así ese es tu Ese diagrama es el de flujo. esquema. Así lo deben de tener, hacen la correlación y ya en base lo integras en el caso, como dices a él. O sea, das la explicación para que tú repases y dices, pero en este caso tengo esto y ya te sirve para hacer una integración. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos lo anatómico. ¿Qué nos interesa? ¿Lo que sigue? Que sea funcional. Ok, o ahora que sí, tenga... los estudios, Eliel. Vámonos a los directos, a los funcionales que tenemos. A ver, ¿te llama la atención algo ahí? A ver, grácate los electrolitos. ¿Qué tendrías si tuvieras una alteración funcional que podrías ver desde ahí? Bueno, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipercortisolismo, llega a haber baja de potasio por hipocalemia. ¿Los de cortisolismo? Sí, Seguro. cuando hay... ¿Cuáles hormonas produce la suprarrenal? Recuérdame. La glándula suprarrenal tiende a produce 3, está dividida, produce cortisol, Ajá. aldosterona Ajá. y también andrógenos. ¿Y qué más?
Pues Eso en la falta. médula se produce la noradrenalina. Catecolaminas. O sea, eso es lo que tienes que Catecolaminas. Entonces, en base a eso, tú sabes qué alteraciones puedes tener dependiendo de cada hormona que se pueda ver alterada. Claro, ¿Sí? Entonces, así tienen que llevar el orden. ok. ¿Qué alteraciones podemos ver ahí? ¿A qué nivel podrías tener alteraciones si tuvieras variaciones? ¿Qué valoras con eso? ¿Qué hormona? Podría el cortisol Seguro. y también la aldosterona. Aldosterona, ¿no? Ujú. Entonces, checa, ¿está normal? Sí, están dentro de valores de la normalidad. Entonces, pudiera que no tuvieras alteración en la aldosterona. ¿Seguimos? Luego tenemos la ACTH, la cual está dentro del valor del rango de la normalidad, lo cual nos descartaría que no hubiera algún tumor productor de cortisol, ya que si tuviera una producción de hipercortisol, el ACTH estaría baja, lo cual nos descarta que no haya un tumor productor de cortisol. Sugerencia, ya no te enfrasques tanto, nada más Ok. di sí, ¿no? Porque si no te va a agarrar alguien que haya leído un día antes algo de endocrinología y Ok. te van a barrer. Aldosterona también está normal. ¿Seguimos? Los tiempos de coagulación no se ¿Ese encuentran. fue protocolo? ¿Seguimos? ¿Elil? Ok, bueno, son los laboratorios que tenemos y la química normal. Entonces, ¿qué le hacemos a esa lesión? ¿Qué le harías tú? En el General de México, ¿qué le hacen? Sí, pues sería una adrenelectomía ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación de la adrenalectomía? Está todo normal? asintomática la paciente. por el tamaño de la lesión Y es no funcional, ¿no? y no Tienes funciona. una lesión no funcional Y el tamaño. y ¿cuál es la indicación de operarla? Regularmente los tumores malignos tienden a no ser funcionales. Pero Y el claro, tamaño. los tumores malignos tienden a no ser funcionales. Sí, y el Seguro. tamaño. A ver, escúchate, güey. Ok, Es, ok. es contradictorio eso, ¿no? Los Bueno, más que tumores- nada es no tanto por la funcionalidad, sino por el tamaño de la lesión y el riesgo de malignidad. A ver, entonces, ¿qué le vas a decir a la paciente? La voy Bueno, a pero tiene vigilar. necesidades en grasas, ¿no? Pero está grande. Entonces, el riesgo de... Malignidad y de sangrado. Sangrado no tanto, pero también lo que dices a él, ¿qué antecedente tiene la paciente? Por el antecedente oncológico, ver que esa lesión no sea una metástasis secundaria al tumor de cáncer cervicouterino. O sea, ¿podría ser una lesión que podrías vigilar? O sea, sí, pero realmente creo que nadie nos quedaríamos tranquilos con eso, ¿no? Exacto. Por esos dos factores. A lo mejor por densidades sí te orienta mucho a grasa, pero tenemos un antecedente de CACU, no es lo habitual tampoco, pero no hay imposibles, y tienes un tumor de más de 4 centímetros, 4 ¿no? Casi centímetros. 6. Y también existen los liposarcomas, ¿no? Entonces, o sea, puedes tener esa densidad y que al final Sea un a lo liposarcoma. mejor puede ser una lesión benigna, como lo puedes pensar, o sea, que no sea funcionante, pero también puedes tener un liposarcoma. O sea, la justificación de operar lesiones que no tienes estudios positivos a que sea funcionante, como dijiste, es el tamaño. ¿Por qué? Por el riesgo de que sea una lesión maligna. Ujú. Ok, entonces, ¿lo vas a operar? ¿Cómo lo operas? Independientemente de lo que dice ahí. Sí, pues ¿Tú qué le ofreces? en el caso de los tumores de glándula suprarrenal, por la sospecha de malignidad, está justificado hacer una adrenelectomía abierta, no tanto laparoscópica. A ver, si fuera un tumor funcional, Ujú. ¿cuál es el riesgo de una adrenalectomía abierta? Bueno, si fuera un tumor funcional, el riesgo es que pudiéramos tener liberación de catecolaminas y el paciente hacer una hipertensión. Entonces, ¿la refractaria. indicación es abierta? Mm, O sea, ¿cuándo es cuando hay riesgo de liberación de catecolaminas en la cirugía? Cuando hay una lesión de la inervación de la glándula suprarrenal. No, o sea, ¿en qué momento puedes Ajá. tú como cirujano Ajá. generar liberación de catecolaminas en un tumor funcional? Pensemos en un feocromocitoma. Durante la disección de la glándula suprarrenal. Por la manipulación. Por la manipulación, ¿no? así es. Entonces, ¿cuál es la técnica preferida en masas suprarrenales? Es Para bien- que no haya tanta manipulación. Laparoscópica. De acuerdo. Ujú. ¿Ok? Sí. A ver, pero entonces tú dijiste que
la indicación por el tamaño es abierta. ¿De dónde sacas eso? Es que, o sea, en los casos de, cáncer por glándula suprarrenal, es la única indicación que hay para hacerla abierta, pues. ¿Cuál es la única indicación para hacerla abierta? Cuando es una glándula, o sea, es una sospecha de un carcinoma adrenal, ahí sí se justifica que se haga una abierta. ¿Pero por qué? Porque esos tumores por lo general son de gran tamaño y tienden a tener invasión adyacente. Pero En este caso no, por eso. pero me preguntaron. Sí. No, o sea, lo que te digo es, ¿cómo operarías a este paciente? O sea, te lo acepto si me dices que tienes un tumor adrenal de 20 centímetros, Exacto. pues, que Exacto. tenga sospecha de En invasión este caso, al hígado, lo que tú en quieras, este caso que lo lo haría abras. laparoscópico. En este caso, pero a ver, ahí, entonces, si llega uno de 10 centímetros, ¿ya no lo haces laparoscópico? ¿De qué depende que lo hagas laparoscópico o lo hagas abierto? Independientemente de lo que dijiste de la invasión a otros lados. Depende de, pues, tanto de, aparte de la estirpe, como mencionábamos, también del adiestramiento que yo tenga. En mi caso, pues yo preferiría el laparoscópico. Bien, Ok. bueno, un aplauso. Aquí fue el ejemplo de que un examen, si lo empiezas mal y te dan, a lo mejor sí lo traes, pero te puedes de estudia la clasificación de Bosnia. Cabrón. Cosas básicas, cosas básicas. Bueno, seguimos con el siguiente afortunado, que es del 1 al 9, el 2. Sí, 2. Carlos Pardo. Charlie, eso es todo. Yo estoy bien, gracias. Ah, está ahí. Buen día. Charlie, famosísimo Charlie. ¿Puedo agarrar una pluma? Sí. Pero la devuelve. ¿Te la llevó tu compañero el general? Se roben las plumas. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran externar? ¿No? ¿Vamos bien? Ya con eso. Ajá. Hay los tumores de suprarrenal que tienen características muy sugestivas de angiomiolipoma. ¿Es necesario o forzosamente realizar las pruebas funcionales? Pues habitualmente por protocolo sí, aunque sí tienes que ir viendo primero los exámenes básicos y como sea, por ejemplo, una hipertensión mal controlada, todo eso también son factores que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Yo te diría que sí, porque sobre todo por el riesgo quirúrgico, ¿no? O sea, te puede brincar la liebre en la cirugía. Entonces, más vale que tengas todos los elementos de saber que no es, a que te quedes con cierta duda, ¿no? Bueno, sí. En este caso, para ver washout absoluto y relativo, tendría que ser con más de 10 unidades Townsend de tumor únicamente. Pues Sí, de hecho, es que es el punto. Realmente, ¿cuándo vale la pena hacer ya un estudio más específico como una tomografía con washout, ¿no? Para valorar la fase de lavado y de acuerdo a la fase de lavado, la probabilidad, de acuerdo al porcentaje, saber si pudiera tener más riesgo de malignidad. Pero, o sea, es como cuando te llega un paciente de primera instancia, te llegan así, con una tomografía o con un ultrasonido, porque nosotros no diagnosticamos incidentales, no los envían. Esa es la realidad. Entonces, tú en base a los estudios que tengas de inicio vas a hacer como un tamizaje, un triage, mejor dicho, para saber qué estudio le vas a pedir. Si vale la pena hacer la fase de lavado o no vale la pena hacer la fase de lavado y todo eso. Pero acuérdense, o sea, y chequen en los diagramas de flujo. Tamaño, densidad y cuándo valorar funcionalidad. Y aquí un detalle importante es que además de que tenía una densidad negativa, que sugiere un componente graso absoluto, no tenía reforzamiento, ¿no? Entonces eso también pues te orienta a pensar que es únicamente grasa, ¿no? Si hubiera tenido reforzamiento, bueno, pues sí, entonces ahí puedes hacer el washout, ¿no? Porque si hay vascularidad. Gracias. Bueno, seguimos. ¿Damos caso? Tenemos un paciente de 59 años, masculino, casado, albañil, va al Cruz Azul, interrogados y negados los heredofamiliares. Seguimos. Habita en casa propia. Sí, correctito. Tabaquismo positivo desde los 16 años, 20 cigarrillos al día, suspendido hace 4 años. Etilismo positivo, la que sigue, todos los lunes.
crónico-degenerativos negativos, alérgicos negativos, quirúrgicos negativos, transfusionales y traumáticos negativos. Empezamos con presencia de dolor tipocólico de predominio del lado izquierdo, intensidad de 8 de 10, remisión parcial a la ingesta de analgésico y se asocia a hematuria macroscópica formadora de coágulos total, lo cual la condicionó en retención aguda de orina, por lo que acudió al servicio de urgencias. Seguimos, si tú quieres nos detenemos, Charlie. ¿Podemos regresarla solamente para ver qué más había? Regresamos. Y retención. Ok. Tú nos vas diciendo. Ok. Sale. ¿La Seguimos. hematuria solamente fue en una sola ocasión o ya había tenido hematuria previamente? Es la primera vez. Ok. Seguimos. Frecuencia cardíaca de 78, tensión arterial 107/74, saturación 95. Seguimos. Ahí está. Cardiopulmo abdominotregenital sin compromiso. A ver, yo antes de llegar a la exploración, te quisiera preguntar, Sí, doctor. nada más con el padecimiento actual, ¿cuáles son tus sospechas diagnósticas? Una hematuria macroscópica en estudio. Tenemos que descartar un proceso neoplásico. Igual por el dolor de tipo cólico. Lo que sí no pregunté si estaba asociado a náusea o vómito. Descartar igual litiasis. Ok, no tenía náusea ni vómito. Ahorita por el momento ¿Tú crees sería, que una litiasis te va a dar una hematuria formadora de coágulos? quizá no tan severo, pero igual podría presentar cierta hematuria. Sí, que te Pero lleva a la retención urinaria. O sea, un cálculo te va a generar eso. Probablemente no. No, pero sea algo... Entonces, mi primer- sean objetivos en lo que les preguntan, porque Claro. si me das todas las causas de hematuria, Ok, entonces o sea, me quedaría tú tienes con- que irte franco a algo y justificar el por qué. ¿Por qué pensarías en una neoplasia? pues está en la edad de 59 años, Ok. el factor de riesgo de tabaquismo. Así tienen que irse. O sea, tú tienes que justificar el por qué vas a ir dando esas respuestas. Muy ¿Sí? bien. ¿Por qué te vas a orientar a eso? ¿Sale? Sí, doctor. Perdón. Y si no fuera neoplasia, ¿qué otra posibilidad de una hematuria que lleva a la retención aguda de orina tienes en un paciente de 64 años? Igual un crecimiento prostático podría presentarse. ¿Te interesaría saber las características de la hematuria o de los coágulos? Claro, sí, nos ayudará mejor si son filiformes, amorfos. Igual no lo pregunté, pero fue la primera vez que lo presentó de manera ¿Cómo total. se clasifica la hematuria? Macroscópica y microscópica. Pero de acuerdo ¿De a qué la, depende? de acuerdo a las guías del AUA, ¿cómo la clasificas? ¿En qué grupo de riesgo? ¿En qué grupo de riesgo? O sea, lo que te está preguntando es, ¿tienes un paciente, estas características del paciente, quién es un paciente de alto riesgo, que tiene hematuria y que es de alto riesgo? O sea, esas guías se refieren a alto riesgo de neoplasia, pues. O sea, que Exacto. la probabilidad de que esa hematuria sea por una neoplasia, si tiene riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Qué riesgo tiene ese paciente y por qué? Sería un riesgo alto por el tabaquismo, Ajá. principalmente, otra? que es un factor de riesgo. ¿Y la otra? Eh, mm, Hematuria macroscópica. Pues sí, Toda la lo hematuria vamos a- macroscópica por default ya va a ser alto riesgo, ¿no? ok. Entonces tengan eso en cuenta. Chéquense esas guías porque luego se las van a preguntar. No, me voy a regresar a la hematuria. ¿La clasificas como macroscópica o microscópica? ¿De qué depende que sea una u otra? Por los eritrocitos por campo. Ujú. Lo pueden ¿Cuántos? decir. ¿Cuántos para una y cuántos para otra? Según lo que recuerdo es más de 100 para macroscópica Ajá. por campo y la otra hasta 50. ¿En la microscópica más de 50? ¿A partir ¿O de cuánto cuántos? es lo normal en el examen general de orina? 3 a 5. Eritrocitos por campo. 3 a 5. ¿En hombres o en mujeres? ¿En hombres cuánto y en mujeres cuánto? En mujeres hay más. Fíjense cómo me estoy regresando Sí. a lo más básico de urología, el examen general de orina. ¿Cuántos eritrocitos por campo es normal en el hombre y en la mujer? Y con eso lo estoy haciendo
pomada. Lo estoy poniendo nervioso con eso. Hasta 5 en mujer y 2 en hombre. Ok, o sea, bajo. tu respuesta no es convincente para Ok. nada. Ok, entonces, bueno. ¿Qué otra clasificación de la hematuria puedes tener? O sea, ¿qué más le preguntas al paciente con hematuria? Sí, igual el tipo de coágulo, ¿no? Como había mencionado. O sea, Ujú, si es eso ya. a lo mejor filiforme o no lo es. Si es autolimitada, si no lo es. O igual si es total. O sea, Exacto, si es inicial, si es terminal, si es total. Ujú. Ok, ok, seguimos. Sale. Seguimos la que sigue. Abdomen globoso, a expensas de panículo adiposo, peristalsis normaudible, a la palpación completora vesical, depresible, guión positivo. ¿Qué es el guión positivo? es una maniobra renal en cual se palpa el riñón. En este caso se palpó, o sea, una masa, o se palpó una visceromegalia a nivel del ¿Cómo renal. haces la maniobra de guión? Es bimanual. Se va con la mano izquierda en la parte costovertebral, se va a empujar el riñón anterior, y con la mano derecha igual en el flanco, en el subcostal derecho. ¿Y si Bueno, eres- perdón, dependiendo el sitio, ¿no? Si izquierdo o derecho. ¿Y si eres zurdo, pides al cambia la paciente? mano? ¿Perdón? Si eres zurdo, cambia la mano. No, no, pues, Oye, ¿qué le pides al paciente que haga durante la maniobra? inspiración profunda. Luego les pueden preguntar a alguno que otro maestro ya de cierta edad, maniobras así muy específicas, entonces también revisen eso. Ok. ¿Seguimos? Perdón, ¿podemos regresar los genitales? No, no lo vi. Ok. ¿De quién? Ok. Ok. Entonces, ¿cuál va siendo tu sospecha diagnóstica, Charlie? Pues probablemente un tumor renal, por la hematuria, por el bullón, la edad que presenta, el tabaquismo. ¿Qué factores de riesgo tenemos para tumores renales que conozcas? Es tabaquismo, obesidad, hipertensión, son los más importantes. Eso sobre todo pensando en qué tipo de tumor renal. Probablemente unas células claras. Ok, y si fuera un urotelial, ¿qué factores de riesgo conoces? Quizá algo que sí trabajaba en la industria de las asbesto, las aminas aromáticas, Ajá. incluso la nefropatía de los Balcanes, ¿no? Ajá. Israel, qué sé yo. ¿La ingesta de algún medicamento es factor de riesgo? La ciclofosfamida, la Fenacetina. fenacetina, Fenacetina. perdón. Ok. Bien. Ok. Entonces tenemos a este paciente. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué nos interesa de este paciente, Charlie? Creo que lo ideal primero sería corroborar la hematuria con un examen general de orina. A ver, tienes hematuria con coágulos, güey. Ya se tapó. Ok, ¿Le vas a pedir un examen general de orina? Y acuérdate, el contexto, el paciente llegó a urgencias en retención, ¿qué tienes que hacer? Ok. O sea, no te salgas del caso, o sea, de hecho, tienes una sospecha diagnóstica, pero si desde ahorita estás pensando en un tumor renal, te vas a ir solo al tumor renal y puedes dejar pasar muchas otras cosas. Ok. Entonces, tienes un paciente en urgencias con hematuria macroscópica formadora de coágulos y en retención urinaria. ¿Qué haces? Bueno, primero se derivaría la vía urinaria en este momento, no se está en retención. Ok. Se solicitan laboratorios básicos para Ok. ver igual si es anemizante o no es anemizante. Ese es el punto. Hematuria, acuérdense, es como cualquier paciente que llega sangrando a urgencias por tubo digestivo, por un balazo, por lo que ustedes quieran. Hematuria es lo mismo, o sea, tenemos que ver primero que no tenga repercusión hemodinámica y eso lo vamos a ver incluso desde los signos vitales. Entonces, pacientes con hematuria, chequen siempre los signos vitales y como dice Charlie, vamos a ver qué tanta repercusión hemodinámica estamos teniendo con esa hematuria. ¿De acuerdo? Vayan en ese orden, como dices a él, tú te casas con el tumor renal, te olvidas de todo, y el paciente se muere en urgencias o así te pueden poner el escenario porque se chocó. No, y te voy a decir por qué. Porque, aunque ustedes no lo crean, la gente que estamos, o sea, los sinodales, sabemos que luego entre escuelas que preparan casos,
A lo mejor el del Juárez te dice, en el Juárez hay un tumor renal, hay un cáncer de próstata, hay tal cosa. Entonces tú ves esto, o sea, te presentan el caso y ahorita dijiste, me está tocando el caso del tumor renal. Qué bueno que sabes el diagnóstico, pero te van a agarrar por otro lado. O sea, no importa que sepas el diagnóstico. Obviamente sabes que aquí todo es oncológico. Sí, o sea, los casos los van a tener. Es Lo muy probable sabemos, que sepan ¿no? más o menos qué hay. Pero da exactamente igual. Se los pasan entre ustedes. Pues. Dicen, no lo sé. Pero Es normal, y van a saber en todas las sedes va a haber un caso de cáncer Una de leyenda próstata, de urbana. cáncer renal, de cáncer de testículo. Nada más creo que ahora se los pasan O sea, a las 4 de la mañana. denlo antes por de- hecho. Denlo por hecho, pero es lo menos importante, es lo que les decía al principio. Lo menos importante es que ustedes sepan el diagnóstico del caso. O sea, la intención no es que diagnostiquen, la intención es que valoremos nosotros su conocimiento. ¿Ok? Sale. Seguimos, Charlie. Son laboratorios básicos. Que, La- que no digan laboratorios básicos, digan Bueno, qué le perdón. vas a pedir. O sea, dice laboratorios básicos. Perdón, biometría, 35, química 45. sanguínea, Ah, ok. que me voy orientando hacia una orotomografía. Y A ver, primero vámonos en orden. tiempos de coagulación. A ver, lo importante Vámonos que te en dijo orden. Ibert. ¿Está sangrando? Biometría hemática. Ok. Ok. Geometría. Ahí está. ¿Qué opinas? Tiene una anemia, grado 1 de la OMS, leucocitos normales, plaquetas normales. Resto normal, prácticamente solamente la anemia. Ok. La química sanguínea, por favor. La función renal está conservada. Ok. Y tiempos de coagulación. ¿Por qué los tiempos de coagulación? Bueno, a lo mejor ya pensando, pues si hay alguna alteración que podría haber provocado el sangrado, ¿no? Igual. ¿Crees? Si el paciente tomara warfarina, el paciente estuviera anticoagulado con Xarelto o algo así, ¿pensarías que la hematuria es por eso? No, probablemente no, ya con o sea, lo que tengo de la exploración física, los antecedentes, probablemente no. ¿Por qué no pensarías que pudiera ser por una sobreanticoagulación esa hematuria? Perdón. ¿Por qué no pensarías que pudiera ser por una sobreanticoagulación esa hematuria en un paciente, en el escenario de un paciente anticoagulado? No sé. ¿Tú crees que un paciente sobreanticoagulado sea así como que No, solo no. tuviera hematuria? No, probablemente tenga alguna otra alteración, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Qué más tendrías? Epistaxis, petequias. O sea, sangrado a otros hematomas, niveles. O sea, un ¿no? paciente anticoagulado va a tener sangrado a otros niveles, no va a ser nada más hematuria. Puede tener gingivorragia, epistaxis, Ok, sí. quimosis. Entonces, vean eso también, porque luego les pueden preguntar eso. Pero tu paciente está tomando warfarina, ¿por qué? No es por la warfarina y ya lo dejas. O sea, porque los van a querer a lo mejor encasillar en un diagnóstico, como dices a él. O sea, entonces ustedes tienen que tener la justificación del por qué no meterse a ese diagnóstico, o pensar por qué no es esa la causa. Ok. ¿Sale? Seguimos. Entonces ya, ¿Qué yo más le aquí pides? solicitaría ya una ¿Quieres tu examen general de urotomografía. orina? ¿Tú crees que haya sido por comer obleas esa hematuria? ¿Cómo se coló? En caso que presentara, que nos dijeran solamente en una ocasión presentó hematuria, ahí sí se ha justificado el examen general de orina, pero en este caso... En tu lo caso, menciono- güey, no te enredes, güey. O sea, Ok. tú ahorita no se metan en problemas ni pregunten cosas que no. En este caso, estamos en este caso. Ok, entonces sería una urotomografía, yo creo que sería la imagen ideal Ok, ¿por qué la urotomografía? para descartar o sea, el probable tumor renal. Ok. ¿Cuál es el estudio de elección para el estudio de la hematuria? Igual la urotomografía sería. Ujú. ¿Cuál es el marcador que pueda ayudarte a diagnosticar un tumor renal? Marcador. Puede ser un Esterbrook, un Pelican, con el que van a hacer la solicitud de la tomografía, güey. No hay ningún marcador, ¿no? Sí, bueno, no. Ok. Tomografía. Es para que te relajes nada más.
Bien, tenemos una tomografía en su corte axial, en fase simple. Vete despacito ahí, vete despacito en el pulmón. ¿Viste? Charlie. Súbete ahí. Abajo, abajo, ahí. ¿Viste? Lado izquierdo. Anterior. Quédate con esa imagen, Charlie. ¿Ya la viste? Señálasela a Lili. Sí, el, Oh, Charlie. Arriba, arriba. Ahí. Lado izquierdo, eso. Quédate con esa imagen, ¿eh? Seguimos. ok, tenemos un riñón del izquierdo ¿Quieres un general de orina? ¿Está bien? con aumento de volumen, o sea, de grandes dimensiones. Y el resto, el uréter ipsilateral, sin ¿Qué Bosniak sin le das a ese? dilatación. No le vi ningún quiste, pero No le he visto un quiste. ¿Qué Bosniak le das? no, pues ya sería un 4. Seguro. ¿Con eso puedes ver un Bosniak 4? ¿Qué necesitas para...? El contraste. Siempre sea contrastada, porque luego les van a decir, ya con eso me puedes valorar un Bosniak 4. ¿Cuál dijimos que era la característica del Bosniak 4? Que refuerza ¿A qué? con el medio de contraste. ¿A cuánto? ¿Más de cuánto? Más de 15. Acuérdense de esos conceptos. Contrastada. Esa es la simple aún. No, vete a la contrastada, por favor. Contrastada. Bien, de contenido heterogéneo, el riñón parece que es posterior, porque se ve igual de grandes dimensiones, no sé cuánto vaya a medir el riñón, pero ya el TNM ya sería un T2 al menos, Ok. T2B. ¿Cómo lo clasificarías entonces con TNM? T2B, ¿Tenemos las medidas? ¿Ponemos al reporte, Lil? O sea, que lo clasifiques necesitas las medidas, ¿no? claro, No, pero mide más de 10 centímetros. Pero a ver, mientras dinos el T del cáncer renal. ok, el T1 es un tumor menos de 7 centímetros, se divide en A y B, menos de 4 el A y de 4 y 7 el B. T2 es más de 7, igual se divide en A y B, el A es más de 7 menos de 10 y el B es más de 10. La N serían ya ganglios, perdón, perdón, el T3 sería ya a nivel ya que invada ¿T3 la qué? vena renal. ¿T3 qué? Se dividen A, B y C. A, que invada la invasión hacia la vena renal. Perdón, hacia el sistema colector. No. ¿T3A qué es? Es invasión hacia el sistema colector, igual. Seguro. Sí. Pero pues no es urotelial, güey. ¿T3A qué es? Vena renal, sí. ¿Y qué Vena, más? bueno, vena renal. Igual vena renal o invasión, según Ujú. sistema. Lo que quieres Bueno. decir es el seno renal. Ok, Seno seno renal. renal. ¿Y O? Y el B, ¿Invasión a qué? o sea, no va ¿Grasa qué? a la grasa perirrenal, Ah, ok, sin que eso. invada la gerota. ¿B? El B es ya hacia lo que es la vena cava. ¿Cava qué? Infradiafragmática. Ujú. Y C es supradiafragmática. Ok. ¿T4? Ya invasión que pasa a la gerota. ¿Y qué o más? A tejidos adyacentes. ¿Y O? ¿Ya qué más? ¿A qué glándula? Suprarrenal. puede ser. Ok. Entonces tenemos un paciente, ponle un T2B, pero ¿qué característica tenía el pulmón? Tenía ahí un nódulo, ¿no?
Y salió, lo reportaron Lo como que- metastásico. No No sé, a nivel tenemos, del retroperitoneo creo que se vean. no tenemos imagen, ventana pulmonar, pero sí lo dieron como positivo. ¿Qué le haces a ese paciente, Charlie? Ya está metastásico. Sería igual si está en condiciones, una nefrectomía. Antes que eso, Tiempo, sí, a ver. Estás en el contexto, ya clasificaste ¿cómo lo estadificaste? Di el TNM clínico de este paciente. Lo que no vi es los ganglios a nivel sí de tenía retro. ganglios. ¿Reportaron ganglios? Sí. Sí, entonces sería T2B, N1, M1. Ok. Estás en el contexto, ahí aterriza. Estás en el contexto de un paciente con un cáncer renal metastásico. ¿Qué tienes que hacer? Ok. Aquí igual podemos aplicar lo que son los criterios de Motzer para ver Los criterios de Motzer se hicieron para inmunoterapia. Estamos en la era de la terapia blanco. ¿Qué criterios utilizas? el IMDC, que Ok. viene siendo el tiempo del diagnóstico, que es menor a un año, un Karnofsky menor de 80, calcio mayor de 10. ¿Tienes calcio? No lo pedí. A eso iba. ¿Pedirías algún otro estudio de laboratorio ya con este diagnóstico? Pensando en síndromes paraneoplásicos. Síndromes paraneoplásicos. Ya te enriataste. A ver, háblame de los síndromes paraneoplásicos. En el contexto que el riñón produce fisiológicamente. ¿Cuáles son los síndromes ¿Cuál es el síndrome paraneoplásico más frecuente? El BCG, No. El Segundo. más frecuente sería la velocidad de transmisión regular. Y después- ¿Cuáles otros conoces? Hipertensión, anemia, caquexia, Stauffer. Ok. Y ¿Por qué se da el hipercalcemia. ¿Por qué se da la hipercalcemia? Como el riñón produce ciertas enzimas de manera fisiológica, en este caso estaría produciendo excesivamente. Como ¿Qué hermana? ¿Qué enzimas? O sea, por ejemplo, renina, Estamos hablando de hipercalcemia, güey. ¿Por qué se produce la hipercalcemia en el riñón? 1.25 ¿Seguro? ¿Qué produce un tumor renal que te va a dar hipercalcemia? La vitamina D. O sea, PTH light, ¿no? pues bueno, Okay. Un factor similar a la paratormona, güey. Sí, O sea, no tiene nada que ver con vitamina D ni nada de eso. ok. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Te preguntamos síndromes paraneoplásicos? No. Entonces, ¿por qué te metiste en síndromes paraneoplásicos? Tú no Solo te abriste la preguntó puerta. calcio, güey, para que pudiera hacer una clasificación de IMDC adecuada. Y tú te fuiste a meter las 4, güey. Entonces, cuiden eso, o sea, no se confundan, sigan la línea. Mientras más ustedes les den pie a los sinodales y más cuando son los primeros casos que llegan frescos, les van a preguntar todo. Y ahí son de los últimos, ya los agarran cansadones, pero... Chale, pues dinos los criterios de Henk o el IMDC. Entonces quedamos que es el Karnofsky menos de 80. Ok. Ya está. El tiempo del diagnóstico al tratamiento, o sea, que sea menos de un año. El calcio, la hemoglobina, que sea disminuida. Las plaquetas y neutrófilos. Ok, ahora ya con todos los estudios que tú tienes, ¿cómo clasificas a este paciente? Pues probablemente sea un riesgo favorable. ¿Cuántos criterios tienes? Son 5. O sea, de lo que acabas de mencionar, Bueno, en tiene este una paciente anemia. que tienes. Tiene anemia. ¿Cómo está el Karnofsky? No lo preguntaste. No lo pregunté. Ok. Pero bueno, la selección física todo estaba normal. Tiene 100% de Karnofsky. Entonces ahí Va, ¿qué más? el tiempo de diagnóstico, menos de un año. Entonces ahí tiene otro factor, probablemente. Son 2. Las plaquetas Estaban normales, ¿no? estaban normales. La hemoglobina sí estaba ahí van, ¿no? ¿Y el calcio? Calcio no sabemos. El ¿Calcio no- normal o alguna especificación con el calcio? No lo tenemos. No. Pero es calcio. Pero es calcio corregido, acuérdate. Sí, con albúmina. O sea, Porque si pides calcio te lo van a poner ahí, güey. Pero tienes que... ¿Cómo haces el calcio? ¿Cómo haces el calcio corregido? El calcio es sérico menos albúmina, me parece. No recuerdo. Bueno, pero es con albúmina. Ahí está, mira. Está bien. ¿Está bien el calcio?
no está corregido, entonces ya lo No, corregimos. pero sí no, está, no sé si está Lo que te correcto. digo, güey. Porque te vas con ese calcio y dices, no, o sea, tú pides calcio corregido. Ok. Pero bueno, haz de cuenta que ya lo metimos a la calculadora. ¿Y qué nos dijo oncología médica? Ahí viene. Lo clasificaron así. ¿Pero tú cómo lo clasificas, pues? O sea, Tendría- un criterio. Tendría 2 por la hemoglobina. ¿Cuáles son los dos criterios? que Perdón. tienes? Pues, el tiempo del diagnóstico, no sé si, como no sé, pensaría que, No. ¿Cuántos criterios tienes? bueno, uno. La Un hemoglobina. criterio. Entonces, ¿cómo lo clasificas? Favorable. Sería. Ahorita aguanta Bueno, ahí el- perdón, el- sería intermedio. De 1 a 2 sería intermedio. Ok, es intermedio. ¿Y qué le haces a ese paciente? Tienes paciente con cáncer renal metastásico, grupo de riesgo intermedio. ¿Qué opciones tienes? Sangrando. Ya anemizó. Se puede hacer, o sea, aplicar sunitinib y para que posteriormente se haga una nefrectomía citorreductora. Ah, caray. A ver, ¿por qué? A ver, ¿qué tal? ¿Está bien? Digo, no está... ¿En qué estudio viene el sunitinib primero? En Carmina. ¿Seguro? Así que en eso pusiste el Carmina. A ver, platícanos del Carmena. Es un estudio francés. ¿Qué que dice el Carmena? Conclusiones, pues. Básicamente lo que dice es que no hay una inferioridad entre sunitinib solo y sunitinib junto con la nefrectomía. O sea que solamente se puede aplicar sunitinib y el paciente igual se va a beneficiar. ¿Cuál es el objetivo del Carmena? Pues utilizar este tipo de terapias en pacientes que no son en pacientes no favorables a una cirugía, ¿no? No. Tú lo acabas de decir. Es un estudio de no inferioridad, Ok. de hacer nefrectomía citorreductora versus dar terapia sistémica con sunitinib. ¿Y cuál es la conclusión del Carmena? Que lo dijiste. De que no hay inferioridad, o sea, se puede dar el sunitinib y va a tener el mismo... ¿En qué la- tipo de las- pacientes? ¿Cómo clasificaron en el Carmina a los pacientes? ¿De acuerdo a qué? Lo acabamos casi de decir. Lo acabas de describir. Pues sería los criterios, ¿no? O sea, o el pronóstico de IMDC. Entonces tenemos 3 grupos, ¿no? Sí, favorable, intermedio ¿Y qué dice específicamente en los pacientes de riesgo intermedio? O sea, según yo recuerdo que si, o sea, si el paciente está en condiciones, se podría operar. Pues, ¿te estás contradiciendo o cómo? No sé, no recuerdo. Ok. Entonces, lo que te dice es que no es inferior el darles sunitinib que operarlos. O sea, ahí como que cambió el tema y entonces nos dijeron que tenemos que darles sunitinib a todos los de riesgo intermedio, pero hay un subanálisis donde muchos pacientes sí eran llevados a cirugía o muchos pacientes que eran de sunitinib al final fueron operados. Y aquí es el gran interrogante. En este específico caso, como dijo el doctor Hibbert, viene sangrando. Yo Y creo la que- otra tiene una metástasis. ¿Qué nos puedes decir de citorreducción y metastasectomía? Yo creo que ese paciente sí se puede beneficiar de la ¿Por qué? reducción, o sea, por el sangrado que está presentando, o sea, lo estaría... sí, la citorreducción, la nefrectomía citorreductora, e incluso una metastasectomía, ¿no? O sea, Es lesión única, ¿no? O sea, que ese es el punto de lo que dices a él. O sea, no es lo mismo tener una lesión pulmonar resecable que tener múltiples pulmonares, que tener hepáticas, ¿no? O sea, ese es el punto de cuál vas a beneficiar realmente con nefrectomía, porque si es por el sangrado, pasaría a ser de una citorreductora a una paliativa, ¿no? sí. Sí, sí. ¿Le harías biopsia a este paciente? No, ¿Qué casos está indicada hacer una biopsia renal? cuando es un enfoque de vigilancia activa, una terapia ¿Vigilancia activa? ¿Cómo o sea, de vigilancia en pacientes
Sí, se sospecha si le va a hacer una vigilancia ¿Pero en qué escenario das vigilancia activa? en una masa renal pequeña, Ok. para terapia sistémica. Cuando está indeterminado, cuando se piensa que a lo mejor no es el primario, a lo mejor que sea un linfoma. Ándale. O Y falta otro. o una lesión que no sea primaria de riñón, ¿no? Una metástasis. Sí, yo le ¿Ya lo has dicho? Sí, Ok. vigilancia activa, la terapia sistémica, O cuando vas a dar manejo ablativo de lesiones. perdón, y manejo ablativo. Ok. Ok. Entonces, ¿le harías biopsia o no? ¿Le quieres dar sunitinib? ¿O lo quieres operar? El oncólogo te va a decir, no, pues necesito una biopsia antes de que le demos. Claro. O sea, ponle que el paciente ya no está sangrando. El paciente no está sangrando y tienes un cáncer renal metastásico de riesgo intermedio. ¿Qué dice el Carmena? Otra vez. O sea, en teoría, lo que dice el Carmena es que le des terapia sistémica y luego consideres operarlo. O sea, pensando en otro contexto, pues no en este paciente. ¿Y ahí lo biopsias o no? Pues si lo vamos a operar en la nefrectomía, ¿Pero cómo sabes que lo vas a Bueno. operar? ¿Qué tal pues sí, que no sí responde? sería un escenario de biopsia, entonces. Todo paciente que va a ir a terapia sistémica de inicio, ya sea porque se la vas a dar y a lo mejor lo operas, todo paciente que va a terapia sistémica tienes que tener biopsia para poder dirigir tu terapia sistémica. Ok. Bueno, pues un aplauso para el Charlie. Como gato boca arriba. Bueno, pues sí, ya no vamos a alcanzar a ver el otro caso. El doctor Alberto Jorge se va a enlazar. Bueno, esperamos que les haya servido. El otro mes vamos a revisar otro tipo de casos. Esperemos vengan más R5 y se apunten en la lista para la rifa de las preguntas. Muchas gracias al doctor Sael, al doctor Patricio. Gracias. Gracias, un aplauso. Gracias. Y les digo, o sea, el chiste es que lleven un orden. Ya vieron qué les pueden preguntar que a lo mejor no están revisando más. Tienen tiempo, revísenlo. Luego son cosas básicas. Revisen diagramas de flujo, revisen guías para que tengan un poco más de solidez en sus respuestas. Entonces, vamos a enlazarnos con el doctor Alberto Jorge Camacho, que está en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Nos va a dar una información importante para los residentes. Uy, ¿quién se comió el Camacho? Buenos días a todos. Soy el doctor Alberto Jorge Camacho, encargado de la coordinación de nuevos socios a la Sociedad Mexicana de Urología, y les traigo un mensaje a todos los residentes, sobre todo los que van a egresar, para que se unan a la Sociedad Mexicana de Urología. Entonces vamos a tocar un poquito los puntos de la afiliación, los requisitos, y para que estén enterados de las cuotas y lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces los requisitos, aquí los podemos ver. Su currículum vitae de 2 hojas con dirección del consultorio, sus datos para localizarlos, teléfono y correo, su diploma de la carrera de medicina, el diploma de especialidad de urología, su cédula de médico cirujano, la cédula de especialista, o en defecto el documento pues que demuestre que está el trámite corriendo a la espera. La certificación por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que esté vigente, o en su defecto, pues el documento que se encuentra en trámite. El RFC y una carta dirigida al presidente, al doctor Román Carvajal García, solicitando el ingreso a la SMU, firmada por el interesado. Todo esto se va a enviar al correo de oficinas de SMU. Todo esto se analiza y se les da una respuesta. Para esto vamos a hablar un poquito de las cuotas. Los nuevos socios son recién egresados o urólogos que tengan menos de 2 años de haber concluido su especialidad. El precio que se va a manejar es de 4,000 pesos. Se les va a respetar a los nuevos egresados los primeros 2 años. Va a ser 4,000 pesos si se realiza el pago antes del 31 de julio, y de ahí en adelante costará 5,000 pesos hasta el 30 de noviembre.
es importante saber que con este pago, lo que les va a incluir como tal es el Congreso Nacional de Urología, les incluye la suscripción como socio al europeo, les incluye también como socio a la CAO, como socio a la CIU y una carta de recomendación para la AUA. Entonces, esto es importante porque para los urólogos como tal, que ya somos socios o tenemos varios años como socios, las cuotas van a subir, pero como les digo, a los recién egresados va a ser de 4,000 pesos los primeros 2 años, ¿sí? Para que estén al pendiente y en cuanto obtengan sus papeles puedan iniciar sus trámites y con todo gusto los esperamos para que se asocien a esta gran sociedad y sigamos compartiendo, enseñanza y camaradería entre todos. Bueno, muchas gracias al doctor Alberto Jorge Camacho y bueno, haciendo esto extensivo a los médicos residentes, los que están egresados o hay que pagar la anualidad, va a seguir siendo de 4,000 pesos. Esto importante, todavía los que van a ir a la IUA va a incluirles el curso siempre y cuando paguen antes del 15 de marzo. Entonces, procuren pagar en este mes para tener derecho a la IUA, porque después ya se manda todo en bloque y los que no se inscribieron antes de esa fecha, ya no se les va a incluir el AUA. Entonces, los exhortamos a hacer el pago. Y también lo que decía el doctor Alberto Jorge, después del 31 de julio va a subir a 5,000. Entonces, pues si tienen oportunidad de registrarse e inscribirse o pagar la anualidad de este año antes de esa fecha, si pueden antes de que concluya el mes, a lo más a la 1 de febrero, para poder enviar toda la información y pueda incluirles el AUA, sobre todo los que ya están inscritos o les aceptaron trabajo, tener ese beneficio. Pues muchas gracias a todos. Gracias al doctor Patricio, al doctor Sael Santana. Es un aplauso para ustedes porque están acá. Pues gracias y hasta la próxima. Como vicecampeones.